Quiero compartir con usted mi opinión. Desde que fue creada la Defensoría de los Habitantes en nuestro país, han pasado 8 defensores de los habitantes. La intención siempre ha sido velar por los derechos de los ciudadanos y para que no sean mancillados los derechos y también los trabajos, la vida, la familia de todos los costarricenses. La Defensoría de los Habitantes, a pesar de que no tiene el brazo político necesario para poder poner entre la espada y la pared a aquellos que violan derechos de los habitantes, sí tiene un elemento que es fundamental para la atención de todos los medios de comunicación y todos los ciudadanos, que es la denuncia. Cuando la Defensoría de los Habitantes hace denuncia, se vuelve una voz unísona, a la cual todos los ciudadanos y los medios de comunicación le ponen atención. Recientemente, la Defensora de los Habitantes ha pasado por una situación bastante incómoda que le ha quitado un buen tiempo de sus funciones para poder atender todo lo que se ha presentado alrededor del OPAT. Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes tiene que retomar nuevamente el camino que le corresponde para ser ese faro en el horizonte que le permite al ciudadano saber que hay alguien que está velando por sus intereses. En estos momentos del COVID-19, donde pareciera que muchas instancias se están alejando del ciudadano y que una visión bastante mercantilista aleja la defensa del ciudadano más oprimido por decisiones políticas y económicas y sociales, es cuando queremos ver a la Defensoría de los Habitantes en un papel protagónico. La Defensoría de los Habitantes llegó para quedarse en nuestro país, pero sus calidades y sus cualidades dependen mucho de quienes a lo interno de ella hacen las funciones, inclusive con muy buenos salarios y con muy buenas prerrogativas dentro de la institución. Así que la Defensoría de los Habitantes debe retomar el papel protagónico en defensa del habitante. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. No me gusta aceptar las cosas que la gente dice que son el status quo, a pesar de que la gente está acostumbrada. Franklin Chan, para mí, no se ha cuantificado suficiente el impacto que Franklin Chan tuvo en una generación. Sí. Papi era una persona extraordinaria. De hecho, él era una persona que hacía que todo el mundo creciera alrededor de él. Dicen que la pregunta de si hay vida o no hay vida, de cualquiera de las dos respuestas es extraordinaria. Si hay vida es extraordinaria. Y si no hay vida es extraordinaria porque seríamos algo tan único, independientemente de cuál sea la respuesta.
Mi programa periodístico Bailey se verá aquí en el Canal 8 de Costa Rica, el mejor canal de Costa Rica. Los espero. Un fuerte abrazo con todo mi entusiasmo. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional, Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Hola gente linda de Costa Rica, yo soy Gaby Ramírez y vengo a hacerles una invitación muy especial. Nos vemos en el Chismorreo, 3 de la tarde por Canal 8. Son varias décadas de tener defensora o defensor de los habitantes en nuestro país y siempre ha sido una institución que está en la atención de los ciudadanos. Para hablar de esta institución y de los acontecimientos más recientes alrededor de ella, hemos invitado a la actual defensora de los habitantes. Hemos invitado a doña Catarina Crespo Sancho, que es bachiller en psicología, máster en Educación Internacional, doctora en Sociología Educativa de la Universidad Estatal de Nueva York y quien desde diciembre del 2008 es defensora de los habitantes. 2018. ¿Qué dije yo? 2008. Ah, sí, Eso es 2018. 10 años más le metí. Mucho gusto tenerte aquí, Catarina, No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Brindemos usted con agüita y yo con vino por nuestro país. Sí, Salud. por nuestro país. Salud. Más tranquila ya. Tuvo un huracán bastante fuerte usted en la Asamblea Legislativa. Como popularmente decimos, estaba en alitas de cucaracha su continuidad. Y al final de cuentas, continúa como defensor de los habitantes. En realidad, defender los derechos humanos siempre es complicado. Ya sea en la Asamblea Legislativa en los últimos meses o en el último mes, pero antes en otras áreas y entre los próximos días o meses también vienen momentos muy duros, así que van a ser complicados. Pero la Asamblea no hay la menor duda de que fue un momento álgido donde dependía su continuidad o no continuidad. Me imagino que ya eso le da cierta tranquilidad. Bueno, primero yo agradezco tanto a los diputados porque ellos y ellas, al fin y al cabo, lo que hicieron fue un voto de confianza. Porque si usted ve, la Defensoría es un órgano adscrito a la Asamblea y lo que es básicamente, mis jefes son las y los diputados. Entonces el plenario lo que hizo la semana pasada fue dar un voto de confianza de que yo estaba haciendo bien mi trabajo y que seguiré haciendo bien mi trabajo. Y eso, pues uno lo agradece. Y también causa todavía más responsabilidad, porque igual así sentí el 12 de diciembre cuando ellos votaron a 33 votos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, eso significa no solo que yo tengo que venir a hacer un trabajo, sino que también hay 57 diputados, aunque no hayan votado, unos no, pero al fin y al cabo uno se debe a todo el plenario de hacer un buen trabajo. Y ahora también. Entonces yo tengo dos jefes. 33 tengo votos la eligieron. El plenario y tengo los habitantes. Sí, 33 votos la eligieron. Sí. Y 36 la ratificaron. Exactamente. O sea, le fue mejor en la ratificación que en la elección. Sí. Sin embargo, nunca ha contado con el apoyo de los diputados del Partido de Acción Ciudadana, ni cuando fue electa, y mucho menos en esta ocasión. En la primera ocasión de los 33 votos, le cobraban su visión conservadora, a lo mejor su estirpe o su linaje político, y sin duda en esta segunda le cobraban el ataque que sentían ellos que usted hacía al presidente de la República por el caso UPAT. ¿Cuál es su lectura? Cuando uno sale electo en estos puestos,
A veces hay gente que pues no cree en uno o que no le gusta el trabajo de uno, pero lo importante es que desde la Defensoría y yo como defensora, mi trabajo es ser la defensora de todos los habitantes, incluyendo todos los diputados y diputadas del PAC, porque vieras que aunque ellos son mis jefes, yo sigo siendo los defensores de ellos y de ellas, y lo voy a hacer con todo el profesionalismo y la ética que eso conlleva. Entonces, yo trato de no tomar las cosas personal, porque no es personal, hay mucha política entre el medio y hay hay muchas cosas que pasan, ¿verdad? Política hay en todo, yo creo que lo que hay es mucha intriga. Puede ser. Porque política no necesariamente es intriga. Sí, cierto. Sí. Pero bueno, hay muchas cosas, pero yo trato de ver, ok, ¿cuál es mi trabajo? Y basado en ese trabajo, ahí es donde voy. ¿Cuál es el objetivo de yo estar aquí en la Defensoría? Proteger los derechos de los y las habitantes. Ese es mi trabajo. Los habitantes, que solo los que votaron por mí o solo los que creen en mí, no, de absolutamente todos los 5 y resto billones de personas aquí. Ahora bien, el hecho de que usted estuviese en todo este berenjenal, como le decía antes, por el caso del OPAT, que ahora vamos a hablar de eso, la distrajo muchísimo de temas importantes. Yo he venido diciendo que no hemos visto a la Defensoría de los Habitantes con una posición fuerte, definida, y hablo de la institución en general, y en lo particular usted como directora de la institución. En el caso de todas las violaciones de derechos ciudadanos que se han provocado en el caso de la pandemia, la Defensoría no se ha sentido. Han habido muchas violaciones constitucionales, muchas violaciones de derechos. ¿En qué temas específico? Derecho al empleo, el derecho a la circulación, el derecho a la reunión, el derecho a la organización. Sí. Son derechos ciudadanos y la Defensoría ha sido bastante, por usar una palabra, bastante ausente de todos esos derechos. ¿Es eso motivado por las preocupaciones y la atención de usted en el caso de la OPAT? No, vieras que está el caso de la OPAT, pero el trabajo siempre siguió. Inclusive, yo no sé si usted como periodista también, o que politólogo, pero hace su trabajo. Pues presidente de los periodistas. No, sí, asumo que soy periodista. Pero digamos, como si tiene su propio programa, no sé si vio que la Defensoría en algún momento hizo una coadyuvancia a un recurso de amparo que puso Diario Extra, y después se le juntaron CRO y otros medios para el tema de la falta del tema de libre de prensa, libertad de prensa, exactamente. Eso fue un recurso de amparo que la Defensoría hizo bastante. Después, desde el puro principio de la pandemia, cuando apareció el tema de subsidios por medio de lo que era el bono proteger, la Defensoría le viene dando un seguimiento. Imagínense que hoy en día hemos recibido casi 4,000 denuncias de gente que o no les pagan desde el principio. Imagínense que había gente desde el principio que habían pedido y que cumplían todos los requisitos y 3 meses después no les habían pagado. O el caso, no sé si se acuerda, el caso de la gente que les habían dado y se habían equivocado y que después los iban a estar demandando. Y la participación como 2.500 personas. Digamos, la participación con aquella muchacha en Tamarindo que detuvieron ilegalmente, o los muchachos en la autopista de Santana, que también la policía detuvo ilegalmente. Yo no vi vehemencia de la Defensoría en esas posiciones. Déjeme contarle, ese día en Santana yo iba de gira para Punta Arenas, y yo pasé como a las 7 de la mañana y estaban todos a la par, en uno de los lados, a la par donde estaba el supermercado. Todavía no habían cerrado la carretera. Inmediatamente yo lo que hice fue llamar al ministro de Seguridad. Ministro, ¿qué es lo que va a pasar? Vi mucho policía, todavía nada había pasado, ¿verdad? Después él en la noche ya me volvió la llamada, y ya después de lo que sabemos que pasó, que fue terrible, y ya él me dijo, bueno, es que esto pasó, esto fue lo que pasó, y ya sabemos lo que pasó. Hay muchas cosas que hace la Defensoría que a veces es esa magistratura de influencia. Porque como usted sabe, y me imagino que como mucha de la gente sabe, lo que la Defensoría dice no necesariamente es vinculante. Entonces, ¿qué es el poder que tiene la Defensoría para ayudar, o las herramientas más bien que tiene para ayudar a la gente? Es esa magistratura de influencia. Que yo pueda llamar por teléfono, que yo pueda salir en los medios, que yo pueda mandar un comunicado de prensa y decir qué es lo que está pasando con la reactivación económica. O, por ejemplo,
El Como que usted levante la voz, los medios de comunicación le ponen atención inmediata a la Defensoría. Exactamente. Entonces esa magistratura de influencia, inclusive, digamos, las instituciones públicas tienen que trabajar preferentemente con la Defensoría en algunos temas. Por ejemplo, en el tema o darle respuesta preferentemente a la Defensoría. Cuando le mandamos a pedir a Presidencia que nos dijera el plan, en algún momento no había claridad de cuál era el plan de reactivación económica, decían una cosa, dos, pero no había nada, un plan entero, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿qué es lo que se va a hacer? Y la Defensoría, pues, se le hizo un pedido al presidente que mandara cuáles son todas esos pedidos que se iban a hacer, todas esos protocolos, directrices, qué era lo que se estaba haciendo en tema de reactivación económica. Y sí, nos mandaron un montón de páginas y ya eso lo dimos a conocer en público, entonces la gente también tiene esa información que normalmente no podría tener. Entonces, vieras que la Defensoría sí viene trabajando mucho en esos temas. ¿Cómo era su relación con el presidente Carlos Alvarado antes del tema de la UPAT? Bueno, yo conocí al señor presidente recién entrando, como al mes, más o menos. Saqué una cita para presentarme y decirle, señor presidente, y aquí estoy, mucho gusto. Yo no lo conocía a él personalmente. Y nada más decirle que yo estoy aquí dedicada a trabajar para la gente. Cuando vea algo bueno, sepa que lo voy a decir, pero cuando vea algo malo, sepa que también lo voy a decir. Y yo soy muy profesional en mi trabajo. Y me dijo, sí, claro, no se preocupe, defensora, más bien muchas gracias por venir a presentarse y ya. Esa fue la única conversación que habían tenido previamente a su visita a la Casa Presidencial por el caso de la UPAT, no, ya habían hablado. Por teléfono, creo que otra vez cuando estaban las huelgas de, ¿se acuerdan la 32? El año pasado los transportistas que cerraron. Entonces esa fue otra de las veces que he hablado con él, pero en realidad muy poco. Mi trabajo es muy independiente de todo lo que es el gobierno y yo trato de mantenerlo de esa forma. ¿Y por qué a Catalina Crespo le sale el impulso cuando revienta el caso de la UPAT de irse a Casa Presidencial a hacer la investigación? ¿Qué la motiva? ¿Recuerda usted el momento ese donde toma la decisión? ¿Con quién toma la decisión? Porque es la primera que llega a Casa Presidencial a hacer una investigación, a hablar con el presidente y con la gente que estaba alrededor del caso UPAT. Usted fue la primera. ¿Qué la motivó y cómo fue esa decisión de ese arranque inicial? Más bien quiero ir un poquito más para atrás. Yo desde el día 1 que entré a la Defensoría, primero hice un análisis, hice un estudio de cómo va la Defensoría históricamente, porque este año cumplimos 27 años de existencia. Entonces para mí era claro el objetivo de modernizar la Defensoría, en que fuera una Defensoría mucho más eficiente, más pertinente y más moderna, porque las necesidades, imagínese usted hace 27 años, ¿cómo era usted? ¿Qué era lo que a usted le gustaba? Y tal vez, ¿verdad? Hoy en día es otra cosa. Tenía 30. Entonces, ese tipo de cosas, dice uno, hay que hacer unos ciertos cambios. Entonces yo empecé ahí. Uno de esos cambios era, tenemos que ser más eficientes en cuanto a las denuncias. A veces llegan denuncias donde uno puede mandar un oficio, esperarse un mes y la respuesta. Hay denuncias que esperan eso, pero hay otras que no. Entonces, lo de la UPAT no era, que era la primera vez que la defensora había sido tan eficiente, no. Le cuento, un mes antes de la UPAT, nos llega una denuncia un miércoles de una señora, una denuncia confidencial, que dice que había abuso en un albergue del PAN, y yo no sé si se acuerda de ese, en Cartago. El miércoles en la tarde inmediatamente me lo pasa el equipo de admisibilidad y me dice, jefa, vea, esto es peligroso. Y yo, por supuesto, Dios guarde, hay chiquitos ahí que pueden estar en peligro. O sea, como no sabemos si hay algo, o si sí o si no, tenemos que inspeccionar. Entonces yo lo mando a la dirección y la dirección me recomienda, mandemos un oficio. Y yo, no, pero es que el oficio son mínimo 3 días y mientras se devuelve y pide. Le dije, no, esto va a ser inmediato. Y al día siguiente, a primera hora, el jueves a primera hora, sin avisarle al PANI, porque uno puede, la Defensoría tiene el derecho de hacer ese tipo, esas potestades, llegamos en la mañana. Y efectivamente, después de estar varias horas ahí con los chiquitos, revisando, hablando con los chiquitos, en algún momento, una de los chiquitillos agarró y me agarró. Me dice, no se vaya. Así agarrada, no se vaya.
Y yo, mi amor, ¿pero qué pasa? Ves que si usted se va, nosotros nos golpean. Y eso que uno traga hondo y dice uno, ay Dios, ¿qué es esto? Ok, entonces ya ahora sí es claro. Y yo, bueno, déjeme estar aquí. Dejé a Juan Carlos, que es uno de los especialistas de niñez de la Defensoría que fue conmigo, y me fui a hacer una llamada y llamé a la fiscal y le dije, doña fiscala, o señora fiscala, nos pusieron esta denuncia, efectivamente los chiquitos nos están diciendo esto, y en el momento en que la Defensoría, por ley, cuando vemos que existe la posibilidad de un delito, nosotros lo tenemos que trasladar. Pero en el caso de Lopat, ¿fue usted la que decidió ir o fue alguien que le recomendó y le dijeron también mandemos una cartita y alguien dijo no, vamos de una vez para la casa presidencial? Bueno, recordemos que el 17 salió, ¿se acuerdan? Ahí no creo que el presidente le haya abrazado y le haya dicho no se vaya, como el niño. Ah, no, por supuesto que no. Fue diferente, ¿verdad? Pero el PANI tampoco me abrazó y me dijo, vaya, no, uno tiene que hacer una denuncia, y se denunció al PANI. Y en ese momento se llevaron a 2 de las tías, que llaman tías las cuidadoras, y se las llevaron después de todas, ¿verdad? Ahí no sé cómo ir al juicio. Pero vamos a Lopat, que veo que a usted le interesa mucho. El 21 sale en CR Hoy, que sale, ¿verdad? Que es sí, sale toda la noticia. Toda la noticia. Me llega la directora, la directora de gobernanza, que es la especialista de esos temas, y me dice, defensora, tenemos que meternos en esto. Y yo, bueno, ¿verdad? Ellos son los directores, ellos generalmente me recomiendan, tomamos una decisión, y yo, bueno, mande un oficio. Ahí sí, eso puede esperar. Eso es un oficio que se puede mandar a pedir información para 3 días. Porque ahí la vida de alguien no está en peligro, aún cuando habían... ¿verdad? Estamos hablando de la democracia. Exactamente, o sea, hay temas de derechos de la información, y esos son sumamente importantes. Entonces, ya, eso fue el viernes. Mandamos el oficio a casa presidencial como a las 3 de la tarde. Como a las 6 de la tarde me llama el señor presidente. Yo nunca he visto esta eficiencia y quiero reconocer la eficiencia de casa presidencial. ¿Era la primera vez que el presidente la llamaba a usted? Las anteriores usted la había llamado a él. Sí, yo no sé, yo creo que él nunca me había llamado antes. Sí, pero usted... Sí, creo que no. Entonces me dice, señora defensora, ya recibí su oficio, y yo, ay, muchas gracias, que rapidísimo le llegó. Bueno, nos ponemos a su disposición y ya. Al día siguiente, el sábado en la mañana, como a eso de las 11 de la mañana, me llama don Víctor Morales, que en ese momento era el ministro de la presidencia. Me dice, defensora, queremos ponernos a sus órdenes. Entonces yo le dije que sí, que por favor que nos contestara el oficio, que iba con varias preguntas importantes, ¿verdad?, para saber información. Bueno, la queremos invitar a que usted le demos la respuesta en persona. Y fondo le dije, bueno, claro, con todo gusto, pero yo ese oficio se lo mandé al señor presidente. Si el señor presidente está, yo voy. Ah, es que está muy ocupado el señor presidente. Entonces le dije, no se preocupe, yo mando a mi equipo, a la directora y a su equipo técnico a que vaya ¿verdad?, a hablar con usted y con su equipo técnico. Me dice, no, es que queremos que usted vaya. Y yo, bueno, si está el señor presidente, ¿verdad? Yo estoy puedo hablar con él y yo hacerle directamente las preguntas. Entonces me dijo que sí, que el presidente sí podía. Yo lo hablé con mi equipo y dije, bueno, vamos a hacer esta información. ¿Qué les parece? El equipo nos reunimos el domingo a hacer toda una sesión de roles. Yo soy muy organizada en mi trabajo. Yo creo que mi trabajo del Banco Mundial y el BID y universitario como académica lo enseña a uno a ser como tal vez muy estructurado y hacer las cosas paso 1, paso 2, o sea, todo muy clarito, porque entre más claro se hacen las cosas, menos enredos. Entonces, y además otra cosa es que a mí me gusta trabajar en equipo. Yo creo que trabajar en equipo es esencial. Aun cuando no siempre un equipo está de acuerdo, pero cuando la mayoría del equipo llega a una decisión, esa es la decisión que se llega. Y ya, hay que respetar la decisión, aunque 1 de 10 haya dicho que no, pero hay que respetar eso. El domingo nos reunimos todo el equipo éramos, bueno, la directora de Gobernanza Pública,
ella había escogido a 2 de sus personas de equipo, digamos, de su equipo para que llevaran los especialistas. Estaba la directora de jurídicos, yo no soy abogada, yo soy socióloga, pero también sé que vivimos en un país, ¿verdad?, donde la legalidad es sumamente importante. Entonces, sabiendo que íbamos a casa presidencial, yo necesitaba blindar ese proceso legalmente lo mejor que pudiera ser. Entonces, ahí estaba la directora de jurídicos también. Después, como íbamos a hablar de un tema computadoras y a lo mejor nos salían con algo ahí que yo no muy sabía, técnico. Entonces también le dije al jefe de informática, que por dicha fue, porque en algún momento empezaron a hablar de que estaba conectado directamente a un VPN, y yo decía, un VPN, o sea, un montón de cosas técnicas que también, pero uno tiene que asesorarse bien. Vea, el secreto de un jerarca es cómo se asesora y la gente que está alrededor, y ojalá poder conseguir la mejor gente para poder tomar las mejores decisiones. Estamos de acuerdo. También estaba el encargado de comunicación. ¿Y iban a ir a hacer las preguntas que ya estaban planeadas o cambiaron algunas preguntas? No, ese domingo algunos, bueno, la señora de gobernanza trajo unas preguntas, el de comunicación trajo otras preguntas, y entre todos acordamos las preguntas, pero además acordamos cuáles les voy a hacer yo, digamos que la defensora le iba a hacer al presidente tales preguntas. Después, Hazel Díaz, que es la directora de gobernanza, ella le va a hacer las preguntas al ministro o al equipo técnico. Y después, si teníamos el equipo técnico, digamos, más de los funcionarios que estaban encargados de la OPAD, teníamos preguntas ya más técnicas que el jefe, digamos, de informática ya le podía hacer. Entonces, todo iba bien organizado. ¿Cuántos personeros iban de la Defensoría? Vea, íbamos 7, que era la... ¿Y los recibieron en la sala de sesiones del Consejo de Gobierno? No, en la oficina del señor presidente. ¿Y el presidente estaba acompañado de cuánta gente? Sí, él estaba acompañado. Estaba el señor presidente, estaba el ministro, estaba la ministra, el ministro de Presidencia, la ministra de Comunicación, la viceministra de Presidencia, y estaba el señor Diego Fernández. Que era el director de la OPAD. Exacto, ellos estaban en un principio. Después, cuando empezamos a hacer preguntas del decreto, el señor presidente mandó a llamar al señor Luis Salazar, que ¿Y fue todas las el que preguntas que ustedes le hicieron se las contestaba el presidente o eran los acompañantes quienes iban contestando? No, preguntas? vieras que habíamos hecho las preguntas de tal forma que decíamos, bueno, ¿de dónde apareció la idea de la OPAD? Y eso era para el presidente, claramente. Entonces, las preguntas que yo hacía generalmente las contestaba el presidente, que eran dirigidas hacia él. En algunas veces el ministro de Presidencia también las contestaba. ¿Y por qué si salieron con tanto ímpetu todo el equipo de la Defensoría, iba la de Gobernanza, iba la de Informática, nadie pensó en una buena grabadora? O en varias grabadoras. Vea qué interesante. Para tener respaldo. Vea qué interesante. Hay una persona encargada de eso. Entonces, a esa persona, todos teníamos nuestro trabajo, porque así es, todos tienen sus roles. Esta persona, el jefe de comunicación, tenía su trabajo de grabar la sesión. Él ya llega y saca su teléfono. Aún cuando en la Defensoría hay 7 grabadoras en perfecto estado, las 7 grabadoras, porque además yo mandé a que probaran una por una a ver si estaban bien. Entonces son decisiones... ¿Previo a la visita? No. ¿Desde antes? No, yo las probé desde después, porque yo dije, ¿por qué llegó? ¿A dónde están las grabadoras? Sí, ok. Estamos hablando, un tema del presidente de la República. No se puede usar un teléfono. O sea, hay grabadoras y que la Defensoría tiene esas grabadoras. No solo eso, sino que interesante que la Defensoría, nosotros hacemos, a veces nos toca llamar a alcaldes y cuando no nos contestan. Sí, se pone el aparatito. Y tenemos el aparato y grabamos esas sesiones. Entonces, por un lado, claramente no se hizo el trabajo que le tocaba a la persona. Pero cuando yo estaba conversando con el presidente, que no tengo el celular aquí, estaba puesto el aparato ahí en plena mesa. Esa persona estaba sentada a mi izquierda. Entonces, cuando le pedimos, la directora jurídica fue la encargada desde el domingo, sabía que... Y por otro lado, Presidencia tenía seguro su aparatico también grabando. Vieras que ellos nunca pusieron nada.
Ellos dijeron después que sí. Tenían una, sí. Pero ¿usted sabe por qué dijeron ellos que tenían una? ¿Usted sabe quién le mandó a pedir eso? No. Yo se la mandé. La Defensoría de los Habitantes el viernes le mandó a pedir al presidente de la República que la Extra había sacado una noticia y yo dije, bueno, vamos a ver si es cierto Tal vez sí o no. la tenían, pero tal vez alguien la tenía escondida o la grabaron con algún sistema especial ahí en casa yo no lo sé. presidencial. Yo vi la noticia en la Extra, que ellos también tenían una, inmediatamente saqué una nota, la mandé el viernes y le dije, señor presidente, si ustedes tienen también una grabación, le pido con todo respeto que por favor la mande. Posterior a que se enteraron de que se había cortado después de eso. la de ustedes. Mucho después de eso. Entonces, que por favor... Pero vos no recordás que hubiese una cámara, nadie estaba grabando ahí. No, nadie estaba grabando. Y además no se pidió permiso. Además, otra cosilla que me pareció un toque extraño es que ellos salieron el sábado con una conferencia de prensa diciendo que efectivamente ellos tenían un audio, pero que no se oía bien, que técnicamente algo así, que lo había grabado una de las señoras ¿Cuántos minutos se perdieron de grabación? Pero déjeme terminarle Sí. eso porque es interesante. Pero esa persona que ellos mencionaban no estaba en esa reunión. ¿Ves? Entonces uno dice, ok. Pero bueno, ahí quedó. ¿Cuántos minutos en Se total? perdieron, sí. Vean, estuvimos como 2 horas 40. Y lo que queda en el audio son 1 hora 10. Curioso que no se perdiera todo, que se perdiera una parte nada más, ¿verdad? Y la parte que se perdió fue toda la primera parte. Y qué importante deberíamos conocernos los costarricenses de esa primera parte. Bueno, ya lo he dicho en la comisión, lo he dicho en varios medios, pero nuevamente yo creo que es importante eso, es el hecho de que esa primera parte era la parte donde yo le hacía las preguntas al señor presidente, donde hay una minuta que dicen, ¿verdad? Digamos en general, una minuta de 6 páginas de 2 horas y media, 2 horas y resto, entonces las 6 páginas no son exactas. Pero donde claramente se le preguntaba al señor presidente que cómo había surgido la idea de la UPAD, de los datos, y bueno, él había respondido que esa idea la había traído desde antes, desde cuando él estaba en el IMAS. Mucho de eso está en la minuta. Y que bueno, que él había sido la idea y desde el puro principio de su gobierno él se había traído al señor Diego Fernández. Entonces esas cosas fueron la parte que se había borrado, y también otra parte que no está la parte que se habla con el ministro de Presidencia. Entonces esas dos partes, digamos unos 80 minutos por ahí, esas son las partes que hacen falta. Y así, con malicia indígena, había algo tan delicado como que se perdiera. O porque, por lo que usted me cuenta, eran preguntas bastante sencillas, bastante de ubicación. Ahí solo que algún abogado de casa presidencial dijera al presidente, mira, nosotros también la grabamos, estoy pensando mal, a mí me encanta pensar mal, que ellos la grabaron y dijera, mira, esta parte es muy peligrosa, te compromete con esto, a vos con esto, y entonces que de repente se pudiera hacer algo para que también esa parte se perdiera en la Defensoría. Bueno, ya eso... Ese es el mal pensado Claudio Alpizar, ¿verdad? Yo eso no lo sé, y por eso es que yo lo mandé y puse una denuncia en la Fiscalía, porque eso le toca a la Fiscalía ver qué pasó con ese teléfono, cómo se grabó, no se grabó, se borró, porque lo que hay es un corte, no es que empieza después, es que hay un corte muy claro. Entonces eso, para llegar a hechos, porque a mí me gusta hablar con hechos, yo sé que a veces uno dice cosas que piensa, pero los hechos son fundamentales. Y para saber esos hechos, la Fiscalía pues es excelente, adecuado para hacer eso. Pero eso le qué provocó a pasa. usted un gran conflicto con sus directores. Sí. Porque ellos reclamaron que nunca la Defensoría había acudido a la Fiscalía. ¿Y cuál era la molestia que ellos sentían? Era solo el hecho de transgredir una norma que no está estipulada en ningún reglamento ni en ninguna ley de la Defensoría, nada más era una costumbre que los defensores no acudían a la Fiscalía, ¿o es que usted violó alguna norma? No, más bien por ley, y no de la Defensoría, sino por ley en nuestro país, un funcionario público cuando ve que puede existir un delito, es responsabilidad de ese funcionario público denunciarlo. Entonces, más bien yo hice el trabajo que me tocaba hacer. Vi que había algo, que había
a ver qué pasó, no me quedó claro. Podía existir un delito, podía que no, pero eso le tocaba al Ministerio Público. Y así fue como yo pasé esa denuncia. Y eso fue lo correcto de hacer y lo volvería a hacer, porque es lo correcto de hacer. ¿Y sus directores no le provocan ahora a usted estar en una situación, ya habiendo salido de la necesaria ratificación de ese voto de apoyo que ocupaba de los diputados de la Asamblea Legislativa? ¿No siente que ahora regresa a un ambiente muy pesado, con mucho choque con algunos directivos y algunos miembros de la Defensoría? ¿No siente el ambiente pesado, conflictivo, para su segundo tiempo de gestión? Vea, lo importante es, de esos 27 años que cumple la Defensoría dentro de un mes, son 27 años de, muchos de ellos han estado ahí todos estos 27 años. Entonces son personas profesionales que saben que lo número uno, el objetivo número uno son los habitantes. No es que yo soy resentido, que yo estoy... No, son los habitantes. Y ese profesionalismo es lo que va a salir adelante en esta Defensoría. ¿Está contenta usted con el nivel de profesionales que hay en la Defensoría? Le digo porque es uno de los entes que mejores salarios tiene de la administración pública. Creo que el mejor. Bueno, eso no lo sabría. Sí, lo leí hace algunos días. Eso no lo sabría decir, pero lo que sí le puedo decir es que hay un nivel de profesionalismo y de compromiso de esta institución que a mí, yo cuando entré, esas fueron de las cosas que más me sorprendieron, de ver ese compromiso. A veces, en algún momento con lo del bono proteger, que nos han llamado casi 4,000 personas, una muchacha de admisibilidad, Francini me llama y me dice, jefa, vea, es que me llaman y me dicen, ella afectada, porque recibía tantas llamadas que me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces hay ese nivel de compromiso en la institución, que no todo el mundo tiene ese nivel de compromiso, pero son la minoría. Yo le puedo asegurar que la mayoría de las y los funcionarios de esta institución son personas comprometidas, profesionales, que en este momento están trabajando por los habitantes y por la situación tan difícil que no solo en la que estamos, sino en la que nos viene. En la que nos viene en los próximos, yo diría, 2 años, va a venir situaciones muy duras para el país. Yo me llamo María Auxiliadora Rocha Ramos y soy mamá de 6 hijos. Yo nunca estudié, yo nunca fui a la escuela. Yo trabajo de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. La guardería es una parte de mí. Ahí mis hijos tienen todo lo que necesitan. En 2019, aportamos casi 3.000 millones de colones a proyectos vinculados a niñas y niños en condición de vulnerabilidad. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Este lunes en Las Aparicio, el destino vuelve a iluminar la vida de Mercedes. Hoy es el día en que me liberaron mi licencia en la barra de abogados. Las diferencias no se hacen esperar. Leonardo, ¿no? Él es el problema. Hoy me voy a ir a dormir con él. ¿Qué tiene que estar opinando Mariana sobre nuestra vida en pareja? ¿Qué tiene que le cuente a Mariana? Es mi amiga. Alejandro sufre una dolorosa ausencia. No sé quién inventó esa estupidez de que en la familia es donde uno encuentra apoyo incondicional, por favor. Las Aparicio, lunes a viernes 10 de la noche por Canal 8.
Todos los lunes Douglas Sánchez presenta Telediario El Debate, donde expondremos todo sobre los temas de interés actual, controversia, discusión, soluciones. Este y todos los lunes nuestra edición estelar se transforma en Telediario El Debate, con Douglas Sánchez, 8 de la noche, solo por Canal 8. En Fútbol al Día, nuestros comentaristas Diego País, Jacqueline Álvarez, Leo Sandí y Diego Obando te traen de lunes a viernes lo último del fútbol nacional e internacional, porque el fútbol es hoy. Además, entrevistas con los mejores invitados que nos mostrarán el panorama completo en la cancha. Los equipos de Costa Rica, yo sí lo dije porque salí de ahí. Porque es diferente, hay paciencia para trabajar. Hay mucha presión, se maneja mucha presión, ya cuando gana un torneo. No es mediático. Agente polémico, por cierto. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Así que... esto es Fútbol al Día. Quédate en el 8. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. También el sindicato estaba muy molesto con usted, inclusive leo textualmente en una nota, extraje lo siguiente: existe un sinnúmero de situaciones que hacen inviable su continuidad, y es el sindicato refiriéndose a usted. Ahora tendrán que sentarse porque no era tan inviable si continúa usted. Sí, bueno, nuevamente, ¿usted se acuerda de la defensora de antes? La señora Montserrat Solano. Sí. Una excelente defensora. Sí, estaba embajadora en la OEA. Sí, bueno, ella estuvo defensora y lo mismo de ella dijeron los del sindicato en ese entonces. Inclusive se fueron un poco más allá y le pusieron una demanda. Y ahora creo que todavía está ahí el proceso. Entonces también eso es algo que no es por ser yo la defensora, sino tal vez es un tema de cultural de la institución. Pero es un tema cultural que no se debería estar dando. Pero hay una directora, no recuerdo cuál, por aquí lo debo tener, que decía que también se hacía inviable su continuidad después de haber ido usted al Ministerio Público. O sea, también hay directores que estaban incómodos. ¿Se mantienen todos? Porque usted había relevado algunos, ¿no es cierto? No, jamás. ¿O algo leí mal entonces? No. ¿Se mantienen? ¿Cuántos son? ¿Sabe qué? Son, cuando yo entré tenía 15 directores. Uy. Ahora hay 14 directores para una población de 156 funcionarios. ¿Cuánto gana cada director de esos? Depende. Depende desde 5 millones de colones hasta, yo creo que yo soy la que menos gana, como 2,5 millones. ¿Eso ganan esos directores? Sí. 15. Todos los directores, digamos, ¿Le hace falta a usted, los directores, para la gestión que hace, como a usted o a cualquiera defensora? ¿Son tan indispensables? Algunos sí, no, definitivamente. Vea, cuando el trabajo se hace y se hace bien hecho, son indispensables. Un trabajo mal hecho, sea quien sea, y nadie es indispensable. Pero debe de entrar ahora a un proceso de reconciliación, o por lo menos de una buena relación con ellos, porque habían varios que la habían criticado. Me imagino que tal vez la veían guindando ya del apoyo de la Asamblea Legislativa, y ahora, siendo usted más bien un respaldo mayor que el que la llevó a ser defensora, me imagino que ellos también están ansiosos de ese reencuentro. Que antes de lo de la OPAD había más bien súper buenas relaciones. Inclusive a veces almorzaba con algunos de los directores, hablábamos por teléfono, habían relaciones muy cordiales. Entonces yo espero volver a eso, y siempre nuevamente el trabajo por los habitantes de primero. Eso para mí, eso es claro. Y yo sé que de los directores que están ahí, con todos los años que tienen de estar ahí, porque casi todos tienen más de 25 años de estar ahí, tienen ese compromiso, y yo espero que volvamos a eso. Así que sí, se va a hacer un trabajo en conjunto donde el habitante está en el medio de todo. Ese que importa, al final de cuentas, ese es el sentido de la institución. Exactamente, ese es el sentido de la institución. Ahora, señora defensora, usted sabe que a mí me encanta la política, y este programa es de política. Y usted en la Asamblea habló de una estrategia política para destituirla del gobierno.
el PAC y sus aliados. ¿Quiénes son esos últimos? Los aliados. Porque lo entiendo del PAC, porque entiendo que el presidente se puede haber afectado por lo que usted iba a decir en relación a los PAT, Víctor Morales Mora igual, reaccionan los diputados del PAC, entonces yo lo comprendo, el PAC y el gobierno. Pero usted dice, ¿y sus aliados? ¿Quiénes son esos aliados? Ahí, don Claudio, vuelvo a, digamos, a mi idea principal, que es, quedémonos en los hechos. ¿Cuáles son los hechos ahí? Veamos algunos de los medios de prensa que han sacado cosas que ni siquiera eran balanceados, que no le preguntaban a la defensora el punto de vista. Usted, que yo sé ya que claramente me dijo que no era periodista, pero pues usted hace mucho política y además me imagino que conoce bastante el medio. Claro. Una de esas cosas importantes que tiene que tener los medios de comunicación es ser esa noticia balanceada. Preguntarle, bueno, déjeme ver esto, déjeme ver aquí, y entonces pone uno todos los puntos de vista. Algunos de esos medios son aliados del gobierno. Puede ser. A mí los hechos me hacen creer que muchas de las cosas que se sacaron no necesariamente tenían una noticia balanceada, Hubo un reportaje de La Nación bastante desequilibrado. ¿Está La Nación en ese paquete de aliados? Podría ser. Yo solo estoy tratando de ver los hechos. Don Claudio, no sé si usted diría que está ahí, o no sé. Lo vi bastante desbalanceado. Sí. Entonces, pero usted es la que siente más que yo. Yo lo puedo percibir, pero usted es la que siente el balance o el desbalance. Sí, pero más allá de sentirlo o no, son los hechos. El hecho es que si una noticia, para ser balanceada, tiene que preguntarle a todas las partes. Si usted saca una noticia que no le ha preguntado a cualquiera de las partes, entonces no puede ser balanceada. Y eso es el caso que se dio en varias ocasiones. Pero llama la atención porque los medios de comunicación siempre, cuando quieren cambiar la ley en relación al derecho de información, al derecho de expresión, son los primeros que brincan, y periódicos muy fuertes y medios muy fuertes, cuando se trata de cambiar la ley, que es bastante antigua, son los que rapidito están brincando y reclamando. Y la UPAD era un caso típico de violación de información y de control ciudadana y de los medios de comunicación. Entonces suena todavía más extraño esa posición en algunos medios de comunicación. Sí, pero nuevamente, yo trato de quedarme en los hechos, las ideas o digamos las cosas que uno pueda pensar y creer. Yo hasta no ver hechos no puedo tomar o decir cosas de lo que son o lo que no son, sino yo solo puedo ver los hechos. Solo esos aliados vio entonces medios de comunicación y uno que otro diputado de otro partido. Puede ser, en realidad no estaba pensando en otros diputados. ¿Tuvo usted esos aliados? ¿Qué significa aliados? Gente que estaba en defensa suya. Vea, yo creo... diputados de la Unidad. Usted se ha ligado siempre mucho con la Unidad Social Cristiana. Interesantemente, sí. Por la relación de amistad con Rodolfo Pisa. Qué interesante, y me encanta que usted me haya invitado aquí, ahora que lo hablábamos ahí. La primera vez que yo conocí al señor Pisa fue en el mismo programa que lo habíamos invitado a usted, en el Foro Tico. Sí. Pero yo no me quedé en su casa. Ah, pero si se hubiera pedido... Yo fui a un hotel con mi esposa. Sí, pero es que usted iba de luna de miel. Siempre estoy de luna de miel. No, pero lo que digo es, si se hubiera pedido también lo hubiéramos dejado, ya sea en mi casa o en la de Otto o en la de Eric, que eran, digamos, los tres que organizaban. Otto fue el que me invitó a mí. Otto fue el que lo invitó. Sí, nosotros, imagínense que nos Otto que no es Guevara. No, Otto Guevara no. Es otra persona, otro profesional. No, todos nos vinimos para acá, ya el Foro Tico se acabó. Y entonces fue en relación a ese Foro Tico que llegó. Exacto, que yo lo conocí. La primera vez que lo conocí fue ahí. Lo que llama la atención es que don Rodolfo no tuviera plata para pagarse un hotel. Ya eso ya... andaba pellejeando, decimos popularmente. Yo eso no lo sé, ya yo nuevamente me le vuelvo a decir, yo solo los hechos, yo no sé la cuenta bancaria de la gente. Y a mí me dicen que no tienen plata, de ahí pues yo pero tengo que asumir. Pero cuando estaba la campaña le sacaron unas fotillas a usted ahí también, con la camisa de la Unidad y apoyando a don Rodolfo.
Pero es que yo voté por la unidad en ese momento. Que no es malo tener un pensamiento ideológico. Pero de una vez le digo que tampoco es el único partido donde he votado. Porque ahora hoy en día, y yo creo que yo obviamente no soy de los millennials, ni cerquita estoy de ser millennial, pero digamos los millennials y todavía los más jóvenes no están votando por partidos, están votando por personas. Se me hace que usted con la amistad de Rodolfo terminó votando por el PAC en segunda ronda. Una de las cosas importantes es que le voy a decir que el voto es secreto. Sí, claro, por supuesto. Ajá. Yo estoy sacando mis conclusiones. Sí, bueno, yo le digo, hechos, hasta que usted no vea esa crayolita, la crayola anaranjada. Las famosas crayolas. Ahora, hechos. En la Asamblea Legislativa, en su defensa, dice usted, abro comillas, nunca imaginé ser testigo en mi propio país de actos gubernamentales que lesionaban las más básicas libertades con relación con la protección de datos sensibles. Vea todo lo que dice usted ahí. Sí, y lo mantengo. Y todavía estoy ¿De qué fue preocupada testigo por eso. usted? Porque usted dice, yo nunca vine a ser testigo. ¿De qué fue testigo? Ok, empecemos por... y después dije otras cosas que salieron que yo creo que ese debe ser público, ese discurso. Si volvemos un poco más atrás, yo venía a trabajar en el Banco Mundial, pero venía a trabajar en prevención de conflictos, de guerras. Entonces yo estaba trabajando con gobiernos de Sudán, de Congo, países donde han pasado cosas, donde hay mucha dictadura, donde han pasado genocidios, donde unas guerras terribles. Entonces, trabajando en ese tema de prevención de violencia, yo desde hace rato o de conflicto, desde hace rato vengo viendo a Costa Rica con una de esas banderas rojas que dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque uno de esos, digamos, esas luces rojas es que la institucionalidad vaya perdiendo credibilidad con la gente. Y eso viene pasando en Costa Rica. Y yo diría que no sé si usted ha visto esa pérdida de credibilidad de la gente. Yo diría que la institucionalidad, no creen en la Defensoría, no creen en la Asamblea Legislativa, no creen ni sus propias iglesias, no creen en la Corte, claro. Entonces eso yo creo que viene desde hace, yo diría más o menos, si no me equivoco, unos 10 años para atrás, poco a poco, ¿verdad? Y en los últimos años, después del cementazo, eso también se dio, ¿verdad? Eso fue un golpe muy fuerte a la institucionalidad. Entonces yo desde hace rato venía viendo eso y me preocupa mi país, y yo estoy trabajando en otros países para fortalecer y me preocupa mi país. Entonces desde ahí es que, digamos, yo vine aquí. Cuando yo vine a Costa Rica y he estado trabajando y todo, yo nunca me imaginé ver cosas de las que yo vi. Por ejemplo, agarrar datos, que ya sabemos que la semana pasada la Procuraduría dijo que era inconstitucional ese decreto de pedir datos. Ese tipo de cosas no pueden estar pasando en Costa Rica. ¿Cuál era el objetivo de conseguir todos esos datos? ¿Por qué? Porque el IMAS tiene los datos, Mideplan tiene otros datos, la Caja tiene el EDUS con otros datos. O sea, cada institución pública resguarda una cantidad de datos importantes. La Defensoría tiene datos importantes. De quién viene, de dónde es usted, sabemos datos importantes. Entonces, pero yo nunca imaginé que todos esos datos se fueran primero a Presidencia. ¿Cuál era el objetivo? Digamos que el objetivo no lo sabemos, porque eso, nuevamente, hablar de hechos, la Fiscalía es la que nos va a decir cuáles son esos motivos. Pero hoy en día yo les puedo decir que en lugares donde yo he trabajado antes se han utilizado datos para diferentes cosas. Desde temas electorales, como recordemos con el claro ejemplo de Cambridge Analytica, eso es un claro ejemplo, como datos para políticas públicas efectivas. ¿Y usted siente que por ahí andaba el tema de los PAT? No, es que hay desde una hasta aquí, y todo en el medio. ¿Qué es lo que está haciendo la OPAD? Ahora le toca a la Fiscalía ver eso. Lo que sí la Defensoría pudo ver claramente es que sí se tenía acceso. ¿Cómo se usaron? No lo sé. Pero que sí se tenía acceso. Y para eso le dije lo del VPN, lo del VPN. Que estaba Presidencia conectado directamente con un VPN a Cinerube.
¿Usted alguna vez ha visto una ficha FIS, la ficha de inclusión social? Ahora le voy a dejar una, a usted le va a gustar. Sí. Y sería tal vez bonito ponerla, no sé si usted tiene una página web. Las fichas de inclusión social han habido 3 en total, la ficha 1, ficha 2 y ficha 3. En todos esos años, las fichas de inclusión social, que es si alguien quiere una ayuda de Lima, desde una beca, un bono, vea, información desde orientación sexual, etnia, obviamente temas socioeconómicos, que también son temas sensibles. Delicados, claro. Enfermedades, por ejemplo, si usted tiene una enfermedad crónica o terminal, ahí la tiene que llenar. Temas de discapacidades, también hay una lista de temas de discapacidad. Hay una lista de temas... ¿Esa ficha técnica la maneja? El IMAS. ¿Y esa relación de Horizonte Positivo con el IMAS y acceso a esa información que denunció el Semanario Universidad hace algunos días? ¿Ya están ustedes en ese tema también? Nosotros estamos viendo un poco ese tema, pero nuevamente eso no salió en nuestra investigación, porque eso en ningún momento se nos habló de ese tema, en esa investigación no se nos habló de ese tema. Y tampoco de muchos otros. Por ejemplo, la información que tenía con el Ministerio de Seguridad, eso no lo sabíamos tampoco. Eso no salió en las entrevistas. Eso lo supimos hasta después. Y usted, cuando llega a la Defensoría, uno de los grandes ataques que le hizo el Partido de Acción Ciudadana cuando estaba la elección, es que usted era conservadora, de valores tradicionales, por llamarlo de alguna forma. Cuando llega a la Defensoría, haciendo un vistazo rápido, encuentra que hay mucho progresismo en la Defensoría, por decirlo de alguna forma, y que tal vez esos valores o esos principios suyos chocaban con el personal de una u otra forma, o si no los conocían, por lo menos la discusión en la Asamblea Legislativa hacía que ellos la encasillaran a usted en esa visión conservadora, de valores éticos, que tal vez en el caso particular de la Defensoría es mucho más amplio, los valores o las diferencias en cuanto a la percepción suya. Le pregunto, concluyo con esto. ¿Sabe por qué le pregunto? Interesante. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque voy a hacer una valoración. Usted parece que es una muy buena persona. Muchas gracias. Y me da la impresión de que ha estado en un laberinto bastante complicado, que usted no ha sabido leer políticamente de dónde está parada. Por eso es que le hago la consulta. Bueno, mi respuesta va más nuevamente, hay 156 personas en esa institución, donde todos los 156, yo incluidas, tenemos diferencias de ver la vida, y eso está bien. Lo que tenemos que tener igual es ser apegados a la legalidad, y eso es lo que hay que hacer. Y a partir de eso es donde decimos, aquí no hay una diferencia, conservadores, no conservadores, progresistas, llámelo lo que usted lo quiera, es la ley. Y la Defensoría lo que hace es un control de la legalidad, no un control de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que el otro piensa y lo que el otro cree, sino un control de la legalidad. Y eso es lo que se ha hecho. ¿No hizo lobby en esta ocasión para aumentar la votación y mantenerse? Porque siempre para ser defensor hay que hacer lobby. Guste o no guste, le pasa a los magistrados, ni modo. Vea, esta vez, ahora en la última, primero yo digo que la primera votación fue la confianza del de diciembre del 2018, y esta fue, digamos, un nuevo, creemos en que su labor está buena. Yo creo y espero que haya sido que los y las diputadas que votaron por darme ese voto de confianza, haya sido porque ellos me han visto en sus comunidades. Porque yo voy y trabajo y se trabaja con los pescadores, con los agricultores, con los pescadores de Guanacaste y de Punta Arenas, con los agricultores de Limón. Hemos trabajado con comunidades indígenas y yo espero que ese haya sido el voto de confianza, que ellos y ellas han visto, mira, la defensora está en las comunidades. Y así que yo espero que ese haya sido el lobby, lo haya hecho las comunidades y el trabajo que se pueda ver, los hechos nuevamente. Catalina Crespo, defensora de los habitantes, muchas gracias. No, muchas gracias. Muy amable. Sobre todo las gracias a ustedes por habernos acompañado en su compromiso de todos los domingos a las 6 de la tarde con la política con P mayúscula. Que Dios los acompañe y nos vemos en 8 días. Un abrazo. Salud.